Ponerlo, Irma, ponerlo en pausa la grabación. Bueno, No, no, todavía no. Bien. Bueno, decía, los propósitos de la fundación siempre ha sido brindar y ayudar a que lo que ha sido un trabajo casi de 40 años, menos creo que es Irma, que no, 35 será. de Con la nosotros, sí, 35. bien. Para que vean que hace 35 años que empezamos como un movimiento pro fundación. Hoy ya la fundación tiene constituida legalmente, tiene 18 años. Entonces, en aquel momento era buscar información sobre esta mujer, buscar libros, buscar opiniones e irla divulgando. En ese momento éramos un grupo muy reducido que hablamos de Mamantula aquí. ¿Está? Conocíamos algo de lo que había escrito Margarita Moyano, que el obispo Guirao lo propiciaba como modelo para la escuela de ministerios laicales. ¿Está? Miren ustedes, estamos hablando de la década del 80, siglo pasado. Y teníamos también un vínculo con las hermanas hijas del Divino Salvador que venían hasta Silípica. ¿Ah? Entonces, la hermana Zulema Sayas era muy jovencita, ¿sí? Y con ellas empezamos a intercambiar. Yo me acuerdo que la primera copia que tuve de las cartas de Mamantula fueron remitidas por Zulema. Así que, para que vean que todos esos años de investigación se ha ido generando y se ha ido propiciando. Obviamente que el proceso canónico que ha avanzado ha hecho que esto resulte más inquietante, principalmente en Santiago, donde menos se conocía. ¿Está? Sabemos que en Buenos Aires ya había un trabajo, e inclusive en la celebración del bicentenario del nacimiento de la Mamantula, se trabajó fuertísimo, ¿sí? Con el tema de la figura de ella, inclusive se produjeron mucha bibliografía. Pero esto que se da en este principio de siglo y de milenio nos ha movilizado a que continuemos trabajando en torno a la figura. Ahora, en la imagen que hemos restaurado, la imagen de Mamantula, digo como figura física, el velo ha dado a confundir mucho. Los relatos históricos también han confundido en esta denominación de Sor María Antonia de Paz y Figueroa. Es decir, también una mirada eclesial donde lo incipiente del Concilio Vaticano II no había pegado fuerte. Entonces, recién, década del 70, del 80, empieza a plantearse como figura laica. Antes estaba casi una mirada religiosa de Mamantula. Entonces, por lo tanto, volver a hablar de laicado, volver a hablar de Mamantula como una mujer laica, volver a reivindicar el tema de los beaterios como espacio de vida comunitaria de mujeres, que era muy desde el siglo XIII hasta el XVIII, XIX que ha habido, es también mirar una figura de una mujer que escapa de los ámbitos eclesiales para ser también una mujer de mundo, ¿no? Que eso, por ahí va el concepto de laicaz. Así que hoy vamos a conversar en torno a esta figura, Mamantula como una mujer laica. Así que como tenemos aquí a Irma, que también es parte de la fundación y que es miembro activo de la Junta de Laicos, a nivel diocesano, vamos a ver cómo nos introduce el tema y a partir de eso conversamos. Sí, y no te dejo hablar porque ya me has empezado con el Vaticano. Bueno, bromas aparte. Pero esta introducción me sirve perfectamente porque has marcado esos errores que han desviado la buena interpretación de su rol como mujer laica. Yo quiero hacer profundizar dos aspectos. Uno, la cronología de los hechos hasta llegar a las hijas del Divino Salvador para clarificar el tema de
los seglares. Y por el otro lado, también a profundizar especialmente desde el documento de Aparecida, cuál es nuestro rol, porque el título de hoy es una laica para el tercer milenio, y precisamente cómo Aparecida nos está marcando el rumbo. Bueno, empiezo por lo primero. Por cierto que en los primeros siglos del cristianismo la palabra laico no existía. A la persona que no era religiosa, conventual, sacerdote o lo que fuera, se le llamaba simplemente cristiana. Y en el siglo II comienza un concepto en el que dice: lo que el alma es para el cuerpo, el cristiano es para el mundo. Así es entonces que esta mujer del siglo XVIII no pudo haber tenido una acabada conciencia de el ser laico que nosotros interpretamos hoy. Vamos un poco de fecha. En 1795, a pocos años antes de su muerte, ella crea un beaterio inspirada en las beguinas europeas. En Europa había grupos de mujeres piadosas también que se reunían y eran llamadas beguinas. Bien, en este primer grupo, que seguían la espiritualidad de ella y la colaboración sobre todo en el desarrollo de los ejercicios espirituales. Ella fallece en el 99, pero uno de los primeros informes de la casa es de 1802, hecho por Manuel Alberti, el mismo de la primera junta, porque dicho sea de paso, su padre es quien obsequia a María Antonia lo que hoy es la Santa Casa. En este informe exhaustivo, que era para el obispo, le dice que había 43 mujeres y 10 hombres que tenían distintas funciones. Este es el primer escrito o informe que existe. Por cierto, lo he tomado del libro de Alicia Fraschina. En 1895, nuevamente el obispo las interpela a estas mujeres y les pide que redacten un estatuto y una regla. En esta regla se les exige que usen todas un mismo hábito y se diferencien las novicias de las profesas. Este primer estatuto y reglamento va a ayudar a que recién en el año 1934 reciban la aprobación canónica. Es decir, que a partir de 1934 existe la Sociedad de las Hijas del Divino Salvador, Sociedad Seglar. Es decir, laicas bautizadas, porque era solo de mujeres, laicas bautizadas que vivían en el mundo y que contribuían a mejorar la calidad de vida de sus hermanos. Esto no es un detalle menor, porque aquí nos viene a clarificar que María Antonia no es la fundadora, sino sus seguidoras. Las seguidoras que, fieles al carisma, continuaron
hasta esta fecha que les digo. Estas continuadoras ya en 1890 tuvieron su primer capítulo, tuvieron una madre general, etcétera, todo lo que rigurosamente debe cumplir una sociedad seglar. Ahora, dejando estos datos históricos, a partir del Vaticano II se dice el laico es el pueblo de Dios. Pero una cosa que debemos recalcar muy especialmente es que Jesús era laico en el concepto teológico que hoy tenemos. Porque no pertenecía a un grupo religioso siendo judío de aquel entonces. Es decir, que todo bautizado que pertenece al pueblo de Dios tiene la misión sacerdotal, profética y real, tal cual la vivió Jesús. Tal cual, como un ser laico. Decía entonces que sin duda María Antonia no tenía este concepto de la laicidad, pero la vivía con creces. Porque ella supo caminar al lado del que sufre, del abandonado, del humillado, para ayudarles a convertir su vida, para devolverles su dignidad y que vivan precisamente una vida digna. Es la imagen, ¿no es cierto?, de que tenemos nosotros para acompañar a otra persona hay que bajarse del caballo, caminar al lado de. Solamente caminando al lado del que sufre, del que tiene necesidades, del que tiene una vida tal vez errada, caminando a su lado lo voy a poder ayudar, no desde lo teórico. De lo que quieran preguntar ya podemos ir conversando, así les voy dando también, algunos los voy a leer, los textos de Aparecida, porque son tan ricos que obviamente de memoria no me lo sé, más que los numeritos. Entonces decía que el documento de Aparecida ha enriquecido este concepto del Vaticano II, y nos dice en el 110, si ustedes buscan Aparecida del 210 al 213, son los textos mejores que hablan de la laicidad. La misión propia y específica de los laicos se realiza en el mundo de tal modo que con su testimonio y su actividad contribuyan a la transformación de las realidades y a la creación de estructuras justas según los criterios del Evangelio. Y esto es, miren, más de un siglo atrás, lo que María Antonia hizo, transformar las realidades, esas realidades de miseria, esas realidades que a muchos los hace cambiar la cara. Pero también creó estructuras para poder sostener esto, tal es la educación. Y sus seguidoras, ya alrededor de 1890, ya tenían 2 fundaciones donde se dedicaban a la educación. La de Liniers y la de San Mauricio, que está en el barrio
ay, ¿cómo se llama el barrio? En Moreno, que está en Moreno. Bien, entonces, vean cómo esta idea que hoy está escrita desde la eclesiología, cómo ella vivió. Y esa es la invitación, esa es la invitación. Ella no era una teórica, no era una catedrática, pero sabía vivir la espiritualidad. Si bien la había adquirido con el contacto de los jesuitas, ese hecho no era algo teórico, ¿sí? Era una forma intuitiva de vivir la caridad. Y cuando ella tenía que gestionar ante las autoridades, no comenzó hablando de machismo, de cultura de hombres, no es su quehacer no era hacer una bandera de la ideología de género. Ella supo ser, antes que cizaña, trigo fecundo. Trabajó. Y bueno, ya va a entender, supongo que habrá dicho ella, ya entenderán en algún momento. Pero puso la mano al arado y siguió de frente. A Bien, ver. ahí te voy a cortar para que no sea todo un Exacto, porque monólogo. parece Bueno, una disertación. así es. Es interesante el reconto histórico que hace Irma y a mí, cuando estudiaba laicología, escuchen esa materia, laicología nos enseñan a estudiar, era una novedad de materia que te ponen como para que estudies el capítulo 5 de la Lumen Gentium. Y en realidad, cuando nosotros nos llamaba la atención, dice, ¿qué es un laico? Lo que no es cura ni religioso. Ah, sí, sí. Es lo que no es, una cosa lógica y que interesante, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es? Cura. Y religiosa. Bueno, eso que no es eso, es un laico. Es interesante porque el laico se ha ido también trabajando como un sujeto eclesial. Antes era objeto. Es decir, por ejemplo, vamos a preparar una homilía. ¿Para quién? Para los fieles, para los cristianos, para los laicos. Todo era en función, ¿no? Y por eso también nos ha hecho a nosotros que veamos en Mamantula una figura de decir que era de iniciativa. No estaba esperando que el padrecito le diga, ni que el obispo le diga, sino que también ya estaba proyectando cosas, e inclusive superando todas las adversidades. Porque las adversidades muchas veces no son tan solo sociales, no son tan solo culturales, no son adversidades históricas, también son adversidades que se viven dentro de la misma comunidad eclesial. Y eso también lo tenemos que tener claro. Por ahí los laicos nos tenemos que mover con cierta inteligencia como para generar acciones. Y esto Mamantula nos da cuenta, ¿no? Decir, mira, cómo se ha puesto a realizar una tarea que seguramente era exclusiva de los curas y de las monjas. Entonces, el tema de los ejercicios, y ahí me parece importante, ella empieza a entender que los únicos habilitados para el habla y para la comunicación eran los curas, ni las monjas, ¿no? Entonces, va negociando con los mercedarios, va negociando con otros curas que propicien los ejercicios espirituales, pero en el fondo, ella va haciendo un trabajo como laico para que se haga esta experiencia de los ejercicios espirituales. Así que cualquier cosa, yo creo que el próximo conversatorio tenemos que hablar de los ejercicios espirituales en sí o la espiritualidad ignaciana en la figura de Mamantula, porque si no, no se entiende lo que ha hecho esta mujer. Pero vuelvo a esto. Es interesante que Mamantula se la ubique como laica porque también nos da a nosotros una situación de ver cómo es posible hacer acciones
evangélicas, apostólicas, en el ámbito social, mundano, como dicen muchos, en pro de ayudar y promover a las otras personas, ¿no? Y ahí me parece que es una clave lo que acaba de plantearnos Irma como, como sugerencia desde dónde abordar la figura de Mamantura. Bueno, Ángela. Yo quería algo que pensaba. Ella es un modelo de laica, de tomar la iniciativa, como decían ustedes, pero pensemos que es una laica muy especial, porque los demás, los laicos, nosotros, tenemos trabajo, familia, etcétera, que hacemos nuestro apostolado, en medio de todo eso, pero ella era muy especial, porque ella era una entrega total, o sea, se puso a la meta de los ejercicios y iba de un lado a otro llevando los ejercicios y bueno, y siguió, confiada totalmente en la providencia y nada más, o sea, era su meta, su vida, era llevar a Cristo a través de los ejercicios. Digamos que fue una laica muy especial. Los laicos de esta época trabajamos para las cosas de Dios, pero no al extremo de María Antonia. Vivimos en el mundo, tenemos nuestros trabajos, nuestras familias, o sea, es una laica especial. Por eso cuando se la menciona como que es como si fuera una laica consagrada, yo creo que sí, no es una laica común, digamos, sino que es una laica especial que su vida ha sido llevar los ejercicios a todos lados, llegar caminando hasta Buenos Aires, pelear y lograr para tener su lugar y tener la casa y todo eso. Bueno, no, eso quería comentar. Bueno, tomando este concepto, ya te doy, María Cristina, tomando este concepto que vos dices, ella estaba consagrada a tiempo completo. No olvides, en aquella época nadie trabajaba, las mujeres no trabajaban, entonces su único quehacer era tal vez la beneficencia de la iglesia o las tertulias que existían en aquella época, ¿no? Pero hoy sí se concibe al laico y se le pide el apostolado a pesar de los dos trabajos, ¿sí? Porque ya no es necesario de que me dedique en una casa a predicar. También puedo predicar en la oficina con que trabajo, con mis alumnos, en fin, en el rol que me toque desempeñar. Ser discípula es precisamente eso, ¿no? El discípulo está pronto a proclamar, a decir, a alabar, a presentar al Cristo a quien ama. Y lo que hizo María Antonia es vivir el amor de su amado, por su amado, porque el centro de ella era Jesús, digo bien, era Jesucristo. Entonces ese amor era la que la movía a todas estas acciones. Es verdad que tenemos una gran brecha, la mujer ni siquiera la del siglo pasado es semejante a la de hoy, pero sí se puede hacer apostolado con teléfono, con mail, con compus, hay que tener la creatividad, sin usar la selfie, porque ahí se acaba la caridad. Estamos llevándole el mate cocido, la tortilla o lo que sea para los chicos, selfie, ahí se acabó todo. Tiene que quedar entre el Señor y nosotros. Sí, María Cristina. Sí, buenas tardes. Bueno, yo hace 17 años que vivo acá a 50 metros de la Santa Casa
y desde entonces asisto a las misas que se realizan allí, a los ejercicios espirituales, y para mí era como lo habitual ver a las hermanas, ¿no? A las hijas del Divino Salvador. Hablar, conversar con ellas, algunas veces me han invitado para ir a Santiago del Estero a misionar con ellas y demás. Y de pronto, ahora, la actualidad, la realidad es que ya las hermanas no están. Hay solamente 2 hermanas en la Santa Casa que ya son bastante ancianas, por decirlo de alguna manera, y ya casi ni se puede hablar con ellas, ¿no? Hace una semana estuve con una de ellas, con la hermana Julia, y es como que ya no hay posibilidades de diálogo, ¿no? Algo que era tan valioso y tan rico anteriormente en muchos sentidos, ¿no? Entonces, la reflexión que me promueve escuchándolos a ustedes es que de pronto esto que María Antonia, la Mama Antula, comenzó a hacer, que fue este compromiso laical, de pronto, tantos años después está volviendo, ¿no? Porque ahora ya las hermanas no están, porque ellas ya, aunque haya 2 en la Santa Casa, ya no hacen nada, ya ni siquiera se las ve, porque en las misas tampoco participan, ¿no? Están alejadas. Eso es algo que a mí me duele, particularmente yo lo debo decir, a mí me duele porque a ellas ya no se las ve dentro de la parroquia, ¿no? Están por fuera, a partir de la epidemia y demás, bueno, pero ya no se las ve y ellas han mantenido esta casa gigantesca, ¿no? En un esfuerzo tremendo también, porque yo recuerdo que las paredes de esta casa han sido pintadas en muchas oportunidades por esta gente que se dedica a las cuestiones políticas, y yo solía verlas con muchísimo dolor a ellas, con sus hábitos, rasquetear, ¿no? Las pinturas, cosa que era imposible, porque las mujeres no están en condiciones de hacer semejante actividad. Entonces para mí, la reflexión es esa. A mí me duele mucho la ausencia de las hermanas, y reflexionando ahora en este momento pienso, bueno, quizás esto era lo que tenía que suceder, ¿no? Hay una administradora mujer en la Santa Casa, hay una portera mujer, hay distintas personas que están interviniendo, ¿no es cierto? No sé si todas eran devotas de Mama Antula, eso ya es imposible saberlo, pero sí es cierto que hay un regreso de lo laico a la Santa Casa, ¿no? Entonces yo quería hacer ese comentario, ¿no? Porque en esto de transformar realidades, yo no me considero laica, no sé quién soy, solamente soy una devota de Mama Antula que va llevando su memoria, sus recuerdos, sus acciones, ¿no? Y les quiero contar, como son personas de fe ustedes, dentro de unos días, si Dios lo permite, voy a volver a la provincia de Salta para caminar desde San Antonio de los Cobres, a 180 kilómetros de la ciudad de Salta, caminar durante 4 días hacia el Milagro. Y en la imagen que yo llevo va la imagen de Mama Antula. Eso me ha permitido desde hace 9 años, sin contar los 2 de la pandemia que no fui, pero los 9 años que caminé, hablar de ella, a la gente que miraba la imagen y preguntaba. Entonces, digamos que acá hay una acción de difusión de la vida de Mama Antula artesanal, ¿no? Artesanal. Sin hacer uso de las redes, a las cuales yo no soy afecta, realmente no me parece, son muy frívolas las redes en algunos sentidos, y me parece que acá hay que hacer lo que hacía ella, ¿no? Que esto sea de persona a persona, de corazón a corazón. Entonces, bueno, simplemente quería comentar eso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en cuanto a la ausencia de las hermanas, bueno, eso no es solamente la falta de vocaciones, sino hay una serie de circunstancias que, bueno, no es para comentarlas aquí, pero sí ellas han quedado muy pocas, y hay una regla que dice que cuando quedan determinada cantidad, creo que eran 14, la sociedad
se disuelve, ¿no? Así que, bueno, ella y yo sé que viven en distintos lugares, etcétera, pero lo que nosotros vamos a procurar es que la espiritualidad de Mamantula no desaparezca, ¿no? Con ellas o sin ellas, a pesar de nuestros deseos, porque todos quisiéramos que estén. Yo casualmente esta semana me comuniqué con una de las hermanas para preguntarle algo porque lo había perdido al libro y sabía que estaba esto ahí en este lugar, pero bueno, y conversamos un rato agradablemente, gracias a Dios. Bueno, vuelvo al tema entonces. Escucha, Irma, Sí, es interesante lo que plantea Cristina, porque para lo que nos gusta estudiar, decir, también hay que ver con cierta lógica del espíritu cómo nos va llevando, ¿no? Es decir, lo que planteabas vos, Mamantula nunca tuvo el propósito de ser religiosa, inclusive no podía, porque había 2 congregaciones nomás en la Argentina en el siglo XVIII y eran absolutamente de clausura. Pero la iglesia en el proceso histórico, digamos, ha ido reglando cosas. Y dentro de las reglas, digamos, hubo una exigencia de que se formara la comunidad seglar. ¿Está? Ahora, lo que dice Cristina es cierto, por ahí dice, será el espíritu que va llevando, que han empezado como una comunidad de beatas, ¿sí? Han pasado por la exigencia de la iglesia que sea una comunidad seglar, y hoy vuelve de nuevo a una comunidad de laicos. Me parece interesante para también reivindicar de nuevo el lugar de laico que tiene Mamantula. Lo segundo, el tema de las hermanas, es interesante también plantearnos como fenómeno eclesial, ¿no? Es decir, hoy la iglesia está viviendo, no es la única congregación que está en dificultades en función de vocaciones, son muchos. Todas. ¿Sí? Y también aquí me parece a mí, y esto me gustaría conversarlo más, es decir, cuando yo veo la figura del laico solamente como objeto de recepción de apostolado y no esa figura laical propiciadora de acciones evangélicas, pastorales, apostólicas. Y me parece que ahí está la novedad de laico que tiene que pasar hoy, ¿no? Es decir, por ahí tal vez puede molestar la referencialidad, ¿no? Pero nosotros como fundación siempre han pensado que si nosotros éramos cura o monja. ¿Verdad? Cuando creamos el colegio era, che, que es de cura o de monja, eso no, de laico. Que hemos visto una necesidad en tal lugar y hemos dicho, bueno, vamos a crear un colegio. No teníamos un mango, no teníamos dinero. Pero bueno, había que crearlo y había que sustentarlo. Es decir, también yo creo que nosotros como laicos, y vernos como sujeto apostólico, como dice el Papa, también tenemos muchas creatividades para hacer. Es decir, Mamantula no era una mujer ingenua, sabía usar su apellido y abría puertas. ¿Está? Y se iba a Salta, se iba a Jujuy, y se iba a Tucumán, y se iba a Córdoba, tenía familiaridad. Estaban los Paz y Figueroa. Es decir, ahí tampoco nosotros tenemos que mirarnos pensando que la figura laical así definida, como está definida desde Aparecida para aquí, también nosotros también tenemos una forma de comprender las relaciones sociales. Y las relaciones sociales también son relaciones de poder. Es decir, no es que Mamantula solamente era una laica bautizada, era una mujer formada en un ámbito social, familiar, que tenía una asunción del espacio de poder que manejaba en la comunidad. Y eso uno va llevando, no es que uno no lo lleva, es como cuando uno lleva la aportación de apellido, pero también la aportación de conocimiento, también las relaciones, los modos de hablar. Y cuando uno piensa en el empoderamiento de Mamantula, dice,
sabía leer y sabía escribir, en el siglo XVIII era mujer. ¿Qué cree que no abre puerta eso? Y obviamente también eso, nosotros hoy como laicos, tenemos que vivirlo, ¿no? A mí me gusta hablar con los curas, a visto, algunos me conocen y algunos no me conocen. Y cuando no te conocen te tratan como uno que no sabe de qué está hablando, te subestiman. Y es también la clericalidad que tiene nuestra iglesia, ¿no? ¿Sí? O peor, si hablas más o menos, te dicen, ah, sos cura. Como si fuera que un laico no puede hablar propiamente dentro de un ámbito eclesial. Y eso también es importante, ¿no? O te piden que ya te modifiques en tu forma de ser, ¿no? Yo soy un laico, me he bautizado, ¿sí? Y nada más, y ese es mi propósito. Y mi propósito hoy está en la escuela, hoy está en la divulgación de Mamantula, por ahí pasa la misión laical. Y esto me parece que también es importante nosotros plantearlo, ¿no? Es que Mamantula no fue una mujer ingenua. Como muchos de los que estamos aquí, no somos ingenuos, es decir, sabemos que el laico por ahí tiene que ser maravilla como para que no los destraten, ¿está? Y tiene que hacer maravillas y un acto de fe constante de que no sea ninguneado, porque la iglesia como casa de comunión, que siempre nos planteaba Benito XVI, como casa y escuela de comunión, muchas veces está faltando ese tacto de tierno, cariñoso, maternal, donde mucha gente no encuentra cobijo para trabajar. Y no es que uno rechaza o no la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia muchas veces se ha vuelto como segregadora de sus propios fieles. Pero como hay fieles que se ven sujetos eclesiales, no se escandalizan, pero hay mucha gente que se escandaliza. Eso tenemos que decirlo, yo lo veo, ¿no? Yo no me imagino a Mamantula escandalizando porque hace 9 meses que iba a verlo al obispo y no le daba permiso. Era una mujer de fe. Ese es el problema que hay en muchas diócesis donde los laicos no son escuchados y pareciera ser como que el clero es el custodio de la verdad. Hoy la verdad está al alcance de todos. Así que ya podemos discutir, bien instruidos por una lectura, y defender nuestras posiciones. Bueno, volviendo al tema de las acciones de ella, cómo supo descubrir que caminando al lado del otro podía encontrar soluciones. Hoy, hablando de la interinstitucionalidad, tenemos todo hecho, porque se nos facilita. Queremos, tener un comedor o un merendero, bueno, hablamos con el banco de alimentos, hablamos tal vez con el municipio y hablamos y podemos lograr. En aquel entonces, obviamente no necesita que lo recalque, todo era cuestiones personales. Hoy que sabemos que es un coach, entonces no necesito explicarle a alguien cómo es el comportamiento para acompañar tal vez a un alcohólico, un drogadicto, en fin. Todo esto también tiene un marco legal que ella no lo tenía. Tenemos un marco legal para peticionar y muchas veces oímos, vez pasada durante la campaña municipal, nos hablaban que los vecinos teníamos que ser responsables. Bueno, los chicos empezaron a juntar plásticos de la basura, embolsarlos, se los entregó al ministerio, el ministerio hizo ladrillo y la municipalidad construyó casitas. Una serie de cosas nuevas, ¿no es cierto?, que hoy las podemos hacer sin demasiados sacrificios,
¿no es cierto? Solamente saliendo de nuestra comodidad y no diciendo, ay, no, yo trabajo tarde y mañana. Todos sabemos que trabajábamos a la mañana en una escuela, a la tarde en otra, y teníamos Angelita el movimiento familiar, yo la junta de catequesis, y sin hablar de personalismo, pero éramos conocidos por trabajar en dos lados y poder hacer nuestra actividad, ¿no? El tema es ser positivos, ¿no? Cuando salgo, porque si empiezo, no, porque me van a decir, porque me van a usar, bueno, ese miedo no lo tengamos, ¿no? Porque ella fue una mujer coraje, que cuando iba con firmeza, aún las 9 meses que se tuvo que parar frente al obispo hasta que, como dice el Evangelio, para que deje de molestar, la atendieron. Este mundo, sí, lo que tiene, este tercer milenio, lo que tiene, es demasiado desarrollado el yo, me, mí. Primero yo. Y el ejemplo de ella, y el ejemplo que esperamos vivir, es construir el nosotros social y el nosotros comunitario. Cuando nosotros construimos lo social y lo comunitario, ahí tenemos una gran herramienta también para anunciar el Evangelio. Porque no siempre se construye lo social o lo comunitario con la esperanza de que hagan la catequesis familiar o la confirmación o lo que sea. Lo más importante es el cambio de vida, el cambio de mirada, y después lentamente vendrá lo otro. A mí me interpela un texto cuando pienso con ella, ¿no? Un texto del Éxodo que dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, es Éxodo 3. He escuchado el clamor de mi pueblo. Y eso es la invitación a escuchar. Hay tantas cosas, muchas veces el que clama nos toca el timbre de casa, muchas veces. Muchas veces en la calle, cuando venimos caminando, encontramos en las plazas chiquitos en estados calamitosos, oliendo o fumando el paco, o chicos alcohólicos, y no nos animamos a acercarnos. Y lo digo desde mí misma, sola creo que no me arriesgaría, digamos, por todos los peligros que eso implica. Pero sí tener esa pedagogía intuitiva que ella tenía, ¿no? Rezarla para que Dios me dé esa palabra, ese empuje, para poder decir la palabra que se necesita, ¿no? Ella, como decía hace un momento, tenía una pedagogía intuitiva, no era académica, no estudió psicología social. La fuerza de ella estaba en la oración, en esa oración que los ignacianos siempre hacemos, que dice, guía, Señor, mis intenciones y mi pensamiento y acciones para que estén encaminadas a tu servicio. Para que estén encaminadas a tu servicio. Y no para la vanagloria de nosotros, ¿no? Bien. El tema... Irma, a ver, Irma, es interesante, ¿no? Porque por ahí los que no viven en ámbitos eclesiales le debe resultar esto como un discurso más homilético, digamos. Suena como homilía. Pero yo me parece que si nosotros vemos el inicio de la misión de Mamá Antula, no era una mirada
de sí, o de una necesidad de ella. Era la necesidad de la gente. Cuando usted ve la historia, dice, la gente necesita esto. Y yo creo que por ahí aparece el tema de la misión social de Mamantula, y eclesial, obviamente, y apostólica, cristiana y lo que sea. Pero me parece que aparece la necesidad del otro. Y en esto, nosotros como laicos también tenemos que ver, ¿no? Hoy podríamos decirlo ya, no puede haber un sujeto cristiano que tenga un acto de fe que no se transforme en un sujeto político. Y ahí me parece que es interesante las últimas encíclicas del Papa Francisco cuando nos plantea, dice, en la Fratelli Tutti principalmente, dice, aquí hay necesitado y hay que hacer de buen samaritano. Se acabó la historia. Entonces, ¿cuántos heridos están hoy? Muchísimos, muchísimos. Entonces, ahí me parece que el tema de nosotros como figura laical tiene que transformarse en eso, ¿no? En un sujeto que vea al otro, al necesitado, y asuma. Hoy será en pequeñas cosas, ¿no? En esto de las necesidades de un compañero de trabajo, las necesidades del alumnado, las necesidades de vecinos, las necesidades de las mujeres, las necesidades de los jóvenes desorientados. Es decir, hay innumerables y el campo de acción es innumerable, ¿no? Entonces, en esto de mirar al necesitado y de aproximarnos, no necesariamente con un discurso, sino con una respuesta inmediata a la necesidad que tiene. Y esto me parece que por ahí va el tema del laicado en esto. Por eso Mamantula, yo no me imagino que le he preguntado cómo se llama y qué nombre tiene a las prostitutas que iba a recoger. Ni tampoco habrá mirado las observaciones sociales que tenían de las prostitutas, que eran mujeres descartables. Es decir, cuando la dejaban en el puerto ya la descartaban. Entonces, es decir, tener una mirada de esa mujer abandonada, descartada, y que la recoja y la lleve a su casa y acompañe, eso me parece que tiene que ver con esta cuestión laical. Y parece más una acción política, digamos, ¿no? Es decir, mientras todos nos hacemos por ahí los ciegos y los sordos ante las necesidades, aparece Mamantula diciendo, mira, ve, esto hay que hacer. Necesidades hay en todos lados, ¿no? Es decir, que nos saca un poquitito y nos desacomoda de ese estado de confort muchas veces que estamos, ¿no? Y hoy hay muchas situaciones de laicos que tienen que ver, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, la situación de la mujer violentada, por ejemplo. Si nosotros pensamos en Mamantula, no podemos no tener al menos una adhesión y un compromiso por defender y resguardar los derechos de la mujer que es violentada, por ejemplo. Y esto me parece una cuestión que hay que decirla, ¿no? ¿Sí? Amén, no tan solo como una práctica intraeclesial, sino como una práctica sociopolítica. Y esto me parece que hay que plantearlo. O el tema de los jóvenes que están en ámbito de la drogadicción. No es que lo vamos a llevar a misa, ojalá lleguen a misa en tercera instancia, dice el Papa en la Amoris Laetitia, dice, ojalá llegue a misa al final, pero primero resolver el tema de la adicción, el ámbito familiar, cómo está viviendo, y bueno, por ahí el Papa da muchas pautas pastorales, y yo creo que muchas pautas pastorales que da va dirigida a los laicos, ¿no? Y me parece que eso es importante. Sí, es muy importante esto recalcar. Hay grupos, a veces grupos eclesiales, que creen que van a ir a hablarle, vamos a suponer, a los chicos que están en la droga para sacarlos. No, es el peor error, es el peor. O creyendo que lo vamos a llevar a confirmación, a misa, ¿no? Primero hay que solucionarle este flagelo, ¿sí? Y tal vez también el de sus padres,
porque tal vez su padre es alcohólico, es un golpeador, en fin, tiene una serie de matices que por qué el chico está en esta situación. La educación y la conversión vendrá medio lejos y ojalá que la logremos. Primero está lo social y lo comunitario. Para ir sellando, tenemos que pensar que si no vivimos inmersos conociendo lo social y comunitario, no vivimos la pedagogía de Dios. Dios concibe al hombre como nosotros. El ser, no solamente yo, sino vos, nosotros. Construir un nosotros social, un nosotros que muchas veces nos cuesta por todos esos atavismos y preconceptos que tenemos, ¿no? Solamente sirviendo al prójimo vamos a poder lograr. Y también una invitación en esto un poco ya espiritual es hacer oración para poder lograrlo y dejar como San Ignacio a los pies de María nuestras miserias, nuestra conversión, ¿no? El procurar, para los que estamos jubilados tenemos un tiempo, para los que son jóvenes desde su profesión, en fin, no se necesita ser full time cristiano hoy, ¿no? Porque necesitamos vivir y necesitamos de un sueldo que también nos da dignidad. Pero por el otro lado no tenemos que dejar de rezar para que nuestros pastores asuman plenamente nuestra laicidad y nos permitan trabajar y construir una iglesia con el modelo que siempre nos predica el Papa. Casualmente hoy leía una información, se ha encontrado con seglares del mundo en el Vaticano y me gustó esta frasecita que le han puesto de copete. Los institutos seculares están en la calle, allí donde son pisoteados los derechos. Me encantó, ese era el copete de la noticia. Estamos para mirar en la calle, allí donde son pisoteados los derechos. Así es. Yo espero que este modesto aporte, yo no soy estudiosa por la gracia de Dios, solamente lectora, y mi función siempre ha sido el servicio laical de la evangelización, pero me nutro, me volví a leer el libro de Alicia para encontrar algunas cositas que quería comentarles. Bueno, y quedamos nosotros, todo el equipo de la fundación al servicio de lo que ustedes pudieran necesitarnos. Pero también, muy importante, los invitamos a que nos conozcan, nos visiten en la escuela, porque modestamente es un ejemplo de trabajo hormiga, con mucha honestidad sobre todo y con el apoyo de las familias. Don Rubén. Bien, lo que quería decir, el tema de Mamantula es muy amplio y el tema del laicado también. Por eso, para cerrar, ¿se acuerdan del tema de la conversación inicial? Decíamos cómo la historia se va relatando, cómo se va escribiendo la historia y también cómo se la va estudiando. Lo segundo, el tema de las denominaciones. Yo creo que, como lo que terminamos la semana pasada diciendo que la denominación popular ha primado, también tenemos que pensar que la figura de Mamantula va a escapar del ámbito eclesial. Creo que lo ha dicho Graciela la vez pasada.
¿sí? Y me parece que Mamantula va a ser bandera de muchas acciones sociales y políticas porque ella trasciende el ámbito eclesial. Y me parece que ya la tengan como patrona las empresarias argentinas, las mujeres empresarias de Argentina, marca también, ¿no? Porque no es que es un ámbito de una institución eclesial. Y me parece que también en ámbitos políticos, porque he visto que hay un observatorio sobre trata de personas en Santiago del Estero que se llama Mamantula. Es decir, miren ustedes que esta figura supera, digamos, el ámbito eclesial y la denominación hace que sea tan amplio que pueda entrar y pueda entrar en muchos ámbitos que nosotros ni pensábamos, ¿no? Así que de mi parte y de la Fundación agradecemos la participación. Me parece que el tema hoy ha sido muy de entrecasa dentro de la eclesialidad, por eso también entendemos, digamos, ¿no? Que esto es así. Pero para los que comulgamos en ámbitos eclesiales, para nosotros es importante señalar esto, es decir, Mamantula era laica, con cierta singularidad, ¿no? Pero era laica, es decir, se dio cuenta de una realidad que no era favorable y se puso a trabajar, ¿no? Y esto me parece que también es importante. Por ahí vamos a compartir algunas producciones que hemos hecho tiempo atrás, pero lo vamos a producir. Por ahí el grupo de WhatsApp tal vez los dejemos para consultar y para compartir documentación. Y los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de la Fundación, donde vamos a colgar estos videos de los conversatorios para que sea propicio para mucha gente, la que la quiera ver. Divúlguenlo porque esto, al menos de nuestra parte, es que tiene que llegar a los rincones que lo requieran o que anden buscando algo sobre Mamantula. Un gusto, agradecidos por la participación. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Ha sido un gusto gracias. realmente compartir con ustedes. Gracias. Gracias, muy lindo todo, ha estado muy lindo. Buenas Gracias. tardes. Gracias, Damián. Repita, Rubén. ¿Ah? Que se repita, Rubén. Bueno, vamos a invitar. Ahí hay algunos temas que queremos verlo y seguramente va a ser un tema de otros conversatorios, pero vamos a ir viendo los tiempos. Sí, pero creo que tiene que ser el conversatorio como una gimnasia porque nos está haciendo, no, a nosotros no, a Mamantula le está haciendo bien. Sí, sí, sí. Bueno, Seguro. vamos a ver. Nos vemos. Tal vez Disculpen queremos- que hoy estuve medio, pero estoy de las 6 de la mañana levantado con el viaje y todo, estoy out. Bien. Una Gusto. pregunta, Sí. ¿a dónde queda el colegio de la fundación? En la ciudad de Loreto. Ajá. Se llama Instituto San Ignacio de Loyola. Tenemos el servicio en el nivel inicial, primario y secundario. Tenemos 534 alumnos, cerca de 850 familias a las que prestamos servicio. Y bueno, estamos trabajando desde hace 19 años con el colegio. Así que por pronto consolidado ya y hoy trabajando más el concepto de la espiritualidad ignaciana y la pedagogía ignaciana, que es algo que lo queremos trabajar. Y obviamente la figura de Mamantula, que es la que nos ayuda, digamos. ¿Ah? El ejemplo de Mamantula sirve, ¿no? Nosotros no teníamos un peso, le aviso, ¿no? Siempre hemos sido pobres. Ahora somos más pobres que antes porque tenemos más deuda. Pero la providencia, eso nos ayuda a que confiemos y sigamos adelante. Esto es una cosa, creer o reventar. Tienes que ser un sujeto de fe para hacer esas cosas. ¿Ah? Y bueno, me imagino lo que ha sido para Mamantula y por eso también nos anima a ser atrevidos. Un gusto. Bien. Muchas Que gracias, queden bien. hasta mañana. Gracias. Seguro que todos van a estar mañana ya. Seguro nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos allá. Chao, un gusto. Nos vemos. Chao. Chao, corto.